¿Me oyes? Bien. Ah, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Son las 7. Como siempre, voy a cerrar los micros porque, como ya han visto antes, ya tenemos alguna que otra conversación cruzada. No sé por dónde me venía, pero estaba claro que estaba hablando del fin de semana y no debía ser para nosotros. No he recibido ninguna pregunta ni alguna duda sobre los adolescentes. Les recuerdo que cuando quiera me pueden preguntar directamente por escrito al Facebook o a Twitter, a mi correo electrónico o directamente a mi WhatsApp del móvil al 629 249 79. Vamos a empezar hoy un tema muy interesante. La verdad es que he hecho pocas días positivas hoy porque sí que me gustaría que abrir debate. Sé que algunos de ustedes no tienen micro, pero bueno, lo haremos igual por escrito, porque creo que es muy interesante en el tema de los jóvenes. Yo tengo dos adolescentes de 18 años, y, y me acuerdo una vez que fui a una conferencia y me dijeron, dice, mira, los adolescentes tienen dos perros delante suyo. Entonces, cuando tú les vas a decir algo, antes de que ellos te contesten, te han lanzado los perros. Un poco es esta la idea. Es decir, antes de que yo le pueda decir nada a ninguno de mis adolescentes, ellos ya han lanzado los perros, por si las moscas. Entonces, sí que realmente es un reto el conversar, el poder conversar con adolescentes, ¿no? A veces nos vemos impotentes y yo soy la primera persona que a veces me he sentido impotente delante de ellos. A veces vas con la buena voluntad de decir, no, no, es que hoy no me voy a inmutar, no me voy a mover, aunque intenten que yo pierda los nervios, no lo van a conseguir y lo consiguen porque realmente logran sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Aquí les he dado unas cuantas pautas de cómo afrontar situaciones de nuestro día a día, ¿no? Entonces, las primeras pautas, aquí, como verán en el dibujo, sería lo que dicen los adolescentes. Aquí es lo que decimos los padres, ¿no? Imagínense una situación en que estamos a las 8 de la noche y te viene el adolescente y te dijo, ostras mamá, ostras papá, el trabajo de Shakespeare, que lo he puesto como un ejemplo, es para mañana. Y además tengo que ir al fútbol. Lo más probable es que lo primero que se nos ocurre a nosotros sería dar un consejo o una orden. Ah, pues no puedes ir al fútbol. O algo así como, "Mm, ya sé yo que no te organizas muy bien. ¿Vale? Entonces, ay, perdón, aquí me he equivocado. Ah, no, de eso no. En vez de no hacer caso a los sentimientos de los adolescentes, por ahí cerraba la puerta uno de los míos, y dar consejos, vamos a trabajar el verbalizar los pensamientos y los sentimientos de nuestro adolescente, ¿no? Pues si alguien está apurado porque tiene que hacer un trabajo y no se ha acordado, pues como mínimo decirle algo así como, carambas, cariño, pues debes estar apurado, porque si es para mañana, aquí simplemente conectamos con sus pensamientos o con sus sentimientos y no decimos nada más. O algo aún más fácil, reconocer este sentimiento y dicen, de carambas, y ya está, o vaya. Mm. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con estos sentimientos, lo más probable es que el niño siga hablando, ¿no? Es decir, y nosotros sin inmutarnos. Otras veces puede ser que para al adolescente le podamos poner un poquito de fantasía, ¿no? Ostras, ¿te imaginas que fueras capaz de detener el tiempo? Y que entonces pudiese hacer con todo el tiempo del mundo, hacer el trabajo y luego irte al fútbol. ¿O te imaginas que tuvieses una varita mágica y se hiciera el trabajo solo? Sin entrar sobre todo en dar consejos, ¿no? Ah,
hay otras fórmulas como es primero aceptar este sentimiento, ¿no? Ostras, entiendo que debe ser muy agobiante tenerlo que hacer hoy yo. Ojalá para la próxima vez encuentres una manera de que no se te olvide puedes ir el fútbol. Fíjate que aquí simplemente hago observaciones y, bueno, y encajar a los sentimientos de Leo, o entender sus sentimientos sin entrar en mayor detalle. No sé si lo han probado alguna vez o no lo han probado, pero bueno, no sé cuál es el resultado, pero la verdad es que funciona simplemente admitir los sentimientos. Si a esta les podría poner, por ejemplo, no sé, imagínense que llega una niña que está llorando, o un niño, es igual, que llora del colegio, que está, ya un niño no es adolescente, ¿no? Y algo así como, mostras, veo que estás triste. Y ella sola, ¿te puedo ayudar? Entonces te puede decir, no, es que mi amigo me ha dejado, mi amiga no me ha hecho ni caso. Vale, pues reconoce el sentimiento de decir, pues es normal que con una cosa así estés triste. Y esto invita a la otra persona, al adolescente, a hablar, ¿no? Simplemente esto, no vamos a dar consejos, ¿no? Pues el que tu amiga se vaya con otro grupo y te deje a ti, realmente te habrá sentido fatal. Y ella sola se va hablando, o él solo se va hablando, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta primera diapositiva? Intentar ponernos en su lugar, exactamente, Carmen. ¿Tú quieres hablar? ¿Te doy micro? Sí, sí. Pero apago el mío para que no haya... bien, gracias. No sé si habéis oído la pregunta. Espera que cierro este micro también, que me cuesta estos micros. A ver, la pregunta en concreto es qué pasa cuando nosotros hacemos la pregunta adecuada, pero en el fondo nuestro sentimiento es el de siempre. Estoy súper enfadada, no digo nada porque he ido a un curso que me han enseñado a callar, pero sigo sintiendo lo mismo. Claro. Entonces el tema está ahí, el tema está en que nuestra forma de sentir quizás ha de cambiar. En nuestros chicos adolescentes, lo primero que creo que tenemos que entender es que tenemos que aceptar como son. Nos guste más o nos guste menos. Ya son adolescentes, ellos evidentemente a lo largo de la vida pueden cambiar, pero es lo que hay. Y en este momento son como son. Entonces, claro, yo creo que la primera respuesta es aceptar a nuestro hijo tal y como es y no intentar cambiarlo, sino, es decir, para cambiar a una persona, si es que llegamos algún día a cambiar, no es el objetivo nuestro, se ha de comprender. Para comprender tenemos que ponernos en sus zapatos. Para podernos poner en sus zapatos, ¿qué nos pasa? Que tenemos que querer a esta persona. La tenemos primero, bueno, querer, aceptar como es. En el momento que yo puedo comprender a esta persona es que la acepto. Y cuando la acepto puedo admitir sus sentimientos. No al revés. No sé si estáis de acuerdo el resto del grupo que hay aquí abierto. Entonces, para hacer todo eso tenemos que tener nuestra capacidad de aceptación de nuestro hijo. Actualmente hoy es como es, está siendo como está siendo. Así lo acepto y yo voy a mejorar para que él si quiere también pueda mejorar. Desde la aceptación. No desde yo digo eso, pero en realidad lo que quiero es que piense como yo. Cuidado con eso. Es decir, los adolescentes ya tienen una capacidad, ya tienen muchísimos aprendizajes y ellos han ido madurando a su manera. Entonces, el primer punto es aceptar su actuación de hoy. Y con nuestra mejora, ellos a lo mejor también redigirán su actitud para ser más felices, ni más ni menos. No sé si hay más preguntas. Intentar ponerse en su lugar, exactamente. Dice, pesadilla para los padres, oportunidad para los niños.
Bueno, yo pienso que es una oportunidad para todos el poder hablar así, el poder hablar desde, primero en todo, entender que toda persona es completa. No hay medias naranjas, sino naranjas enteras en todo el sentido de nuestros hijos, de nuestras parejas o de las personas que nos envuelven y podernos poner en sus zapatos, poder hablar de los sentimientos sin juzgar, eso es una oportunidad para todos. Dice, vale, pongámonos que lo aceptamos así. El problema es cuando ellos no te entienden. Bien, primero vamos a... Si nosotros nos comunicamos adecuadamente, ellos te entienden. De todas maneras, Carmen, si quieres, escríbeme, ya que no tienes micro, un ejemplo en concreto para que yo lo pueda entender. Porque a lo mejor yo no lo entiendo. Pero los que lo entienden es que no tengo un ejemplo en concreto. Probablemente después de la cuarta pantalla vas a saber más o menos cómo hacerte entender con ellos. Voy a seguir un poco más mientras tú me escribes la pregunta, ¿vale? Cierro esto. Entonces, una vez, esto es una manera, ¿no? El admitir los sentimientos del adolescente, ¿vale? Más que cuestionar, más que preguntar, es admitir sus sentimientos, ¿sí? La siguiente diapositiva. No, ¿qué me he pasado? Vale. Lograr la cooperación de los adolescentes. Ya vete aquí, un tema cuán menos complicado. Vamos a ver, tenemos el... Perdón, que aquí hay otra consulta. Bien, no sé si te va a servir. Me dice que cuando le explicas la situación que hay en la familia y no lo acaba de entender, necesitaría saber cuál es la situación para yo podértela poner de una manera que esta persona la comprenda. Si me la puedes escribir, luego te la contesto, ¿vale, Carmen? Imaginaos que yo llego y está la música a tope, ¿vale? Entonces, en vez de dar órdenes, vamos a intentar por todos los medios que el adolescente colabore. Entonces, hay varias fases para eso. Primero, el primer paso es describir el problema. El segundo paso es describir lo que tú sientes. El tercer paso es proporcionar una información. El cuarto paso es ofrecer una opción. El quinto paso sería ponerlo por escrito. Por ejemplo, si la música está muy fuerte, yo puedo describir el problema. Para mí me resulta muy difícil pensar o hablar con la música tan alta. ¿Qué crees que podríamos hacer? Con la música tan alta, a mí me duelen los oídos. Me gustaría, me gustaría que la música estuviera más baja. Una exposición frecuente de sonido intenso puede dañar a los oídos. ¿Lo sabes? Ofrecer otra opción sería, ¿qué prefieres, bajar el volumen o simplemente cerrar la puerta y bajarlo un poco? En último caso, si no, va muy bien ponerlo por escrito y colgarlo. Con eso logras exactamente que el adolescente reflexione sin entrar en detalles ni entrar en conflictos. Aquí no estás, no, aquí no estás diciendo nada, ni criticando, ni simplemente lo único que haces es describir un problema. ¿Alguna pregunta?
Normalmente cuando a los adolescentes simplemente lo que haces es describir un problema o hablar simplemente de tus sentimientos, provocas que ellos directamente tomen alternativas, tomen parte de la solución. Entonces, los adolescentes lo que no quieren simplemente es que les des órdenes, que se sientan poco valorados, que les critiquen, que, que arremetamos contra los adolescentes. Se quieren sentir escuchados y cuando tú los escuchas o simplemente les comunicas lo que tú sientes, ellos a la vez participan. Y si no, pruébenlo, ¿vale? Para que colaboren. ¿Qué pasa? En vez de, muchas veces, bueno, también, ¿no? En vez de acusar, criticar, pues nada, informamos o hacemos algo distinto, también puede ser, es decir, cogerte una cazuela y empezar a picar con este sonido tan fuerte, a mí me molestan los oídos y a ti, ¿vale? Es decir, hacer cosas que a ellos les resulten graciosas, ¿no? Otro, Otra de las cosas que preguntan muchas personas es qué hacemos, castigamos, no castigamos o qué alternativas hay al castigo, ¿no? Siempre hay alternativas al castigo, al menos se puede intentar, ¿no? Perdón. Si un niño llega y ya nos trae varias asignaturas suspendidas, ¿no? Cuando nos ha dicho que iba bien, además iba a jugar a fútbol. Bueno, pues lo mismo de siempre, primero comunicar tus sentimientos. No me gusta que me digas que vas bien y luego resulta que tienes suspensos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Pensamos que estamos hablando ya con adolescentes, ¿eh? Siguiente punto sería comunicar esas alternativas. Bueno, realmente lo que necesito es que te vayas replanteando cuáles son tus prioridades y, sobre todo, que cuando te pregunte me digas la verdad. No hace falta decir que es broma todo ni que la vida es de color de rosa. A veces también va muy bien enseñar a corregirse. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te tendrás que poner al día con tus deberes. O a lo mejor tendrás que sacrificar algún fin de semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué opciones crees que tienes, no? O proponerlas tú directamente. Las opciones que yo veo son una, dejas el fútbol, dos, intentas combinar fútbol y deberes. Seguramente la primera te va a decir que no, que va a coger la segunda, imaginemos. Ahora imaginemos que pasan los días, el chico o la chica se ha puesto al día, pero ¿qué pasa? Que vuelve a, vuelve a dejar los deberes otra vez. Parece ser que el fútbol definitivamente interfiere en los deberes, ¿no? Pues actuar. Tal y como yo veo el asunto, tal y como veo que tú te has puesto al día, pero que otra vez me ha llamado el profesor o has tenido malas notas o lo que sea, entiendo que el fútbol te está llevando demasiado tiempo. Por lo tanto, quiero que dejes el fútbol durante un tiempo. Volverás cuando tengas los deberes al día y un plan que puedas encajar ambas cosas. Y ya está, no hay más. Es decir, el hablar con el adolescente no quiere decir permitirle que haga cualquier cosa. Simplemente, pues si hay una actuación, se actúa. Y no hay opción. No hace falta castigar. ¿Preguntas? Seguimos, pues. Si alguien quiere preguntar, pues luego vamos a buscar, a todo eso, vamos a buscar también las soluciones consensuadas. Estábamos hablando antes de ver cómo colabora, ahora vamos a ver cómo a veces, después de todas estas colaboraciones, necesitamos llegar a acuerdos. Por lo tanto, necesitaremos buscar soluciones consensuadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues igual que siempre, primero vamos que él o nosotros exponga, da igual el orden, ¿eh? En este caso yo digo él, pero él o ella, pero da igual. Dejamos que primero la persona, el niño, el adolescente, exponga su punto de vista. Luego exponemos nuestro punto de vista. Vamos a buscar, o invitar a buscar soluciones que sean consensuadas para ambas partes. Por lo tanto, el adolescente o la adolescente va a traer ideas, yo voy a traer ideas, las vamos a anotar en una lista sin enjuiciar, sobre todo como un brainstorming que se hace en las empresas, una tormenta de ideas, en donde las apuntaremos todos y luego revisaremos la lista una a una
a ver cuál de las ideas es admisible para ambos. Y luego buscamos un plan de acción, un plan de puesta en marcha. Eso sería exactamente lo mismo que hacemos en la empresa, en nuestro trabajo, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Entonces, a veces me pregunta una persona, ahora te voy a contestar. Ah, bien, imagínate, una persona me pregunta cuándo se cierran banda. Bien, cuando se cierran banda es que probablemente no hemos conseguido el punto anterior, que se implique. Entonces revisa, sí que en el punto anterior sabes lo que te digo. Primero, preguntar sus sentimientos, lo que siente. En el punto anterior es este de aquí. Comunicar los sentimientos, comunicar alternativas, preguntar sus sentimientos también, ¿vale? Depende de qué tipo de problema siga. Imagínate que llega tarde, una hora más tarde, me da igual, o que no viene a dormir en toda la noche, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo. Vale, entonces vamos a preguntar, antes que nada, describir la situación, lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, ¿eh? Aquí, ¿ves? Perdona. Aquí, describir el problema, ¿vale? Estamos hablando de un problema que tenemos con un adolescente y vamos a buscar alternativas, ¿vale? Entonces, primero, parece que es difícil que llegues a la hora. Habíamos quedado que llegarías a las 11 y has llegado a las 5 de la mañana. No lo sé, me lo invento. ¿Mm? Entonces, dejar que no le preguntéis por qué, sino, bueno, ¿qué opinas tú del tema? ¿Qué te ha pasado? No preguntéis el por qué, simplemente qué ha pasado, qué ha hecho, sobre todo qué ha pasado, no el por qué. Vale, entonces ella te puede decir, pues es que soy la única chica o el único chico que le haces llegar a las 3 de la mañana. Siempre me tengo que ir cuando los demás se lo pasan bien. Y yo, ala, para casa porque vosotros sois unos anticuados. ¿Mm? Vale, entonces es poner tu punto de vista. ¿Vale? Mira, yo sí, si te digo que llegues a las 3. Me dice una tertuliana que en su época primero le daban un cachete y luego preguntaban. Bueno, aquí ahora se ha cambiado un poquito, ¿no? Pero no preguntar el por qué, sino de exponer la idea. Dice, hombre, mira, yo sí cuento que tú vas a llegar a las 3 y no llegas. A ver, la verdad es que me preocupo mucho, porque mi imaginación se desborda y pienso que te ha pasado lo peor. Cada uno con sus palabras. Es decir, explicar, pero desde el punto de vista, los sentimientos de uno, no enjuiciar. No, es que quedamos que llegaríamos a las 10 y como siempre incumples y vienes más tarde. No, explicar realmente lo que a uno le pasa. Yo la verdad es que cuando pienso que, pues eso, de que tengas un accidente, que te han atracado, mi mente no puede controlarse y piensa en lo peor que te puede pasar. A partir de esta explicación, bien, vamos a buscar ideas para que tú puedas estar más tiempo y yo esté tranquilo o tranquila. Vamos a buscar maneras en las que tú puedas salir y yo esté tranquila. Y entonces ahí, haced una lista de posibles, ¿no? Carmen me va haciendo anotaciones y la verdad es que los padres de hoy en día somos mucho más flexibles que lo eran nuestros padres y supongo que nuestros hijos van a ser también más flexibles, ¿no? Entonces, primero de todo vamos a hacer una lista de ideas, sin enjuiciarlas sobre todo. Por ejemplo, el adolescente dice, dejarme estar todo el tiempo que yo quiera y no me esperes, ¿vale? Es una manera. A la madre o el padre, no te dejaré salir más hasta que te cases. Es decir, ponerle un poco de humor al asunto, ¿no? Cambiar el horario de salida hasta la hora que sea, una hora más, 2 horas más, 3 horas más, ¿no?
ampliar el horario de llegada a media hora, provisionalmente. Y así podemos ir haciendo una lista de tantas cosas como se nos ocurra. Aquí les he puesto un poco exagerada, pero luego revisamos la lista y vemos con cuál o cuáles o mezclas de ambas no son útiles para los dos. Por ejemplo, vale, me está bien llegar media hora más tarde o una hora más tarde, pero no entiendo por qué me dices provisionalmente. Entonces, cuando me demuestres que ahora podemos llegar a un acuerdo, a partir de entonces será permanente. Eso es una manera, como otra, de empezar a que ellos tomen responsabilidad. En realidad es una manera de que ellos se responsabilicen de su vida, en realidad, y que hagan eso en todas sus facetas. ¿Preguntas? Uy, ya está. ¿Dudas? ¿Ejemplos que alguien me quiera poner? ¿Algo que le haya ocurrido? Sí, nosotros vamos cambiando el chip, la verdad es que sí, por suerte nuestra. Cada vez hay más libros que nos enseñan a comunicar. Bueno, esto también va muy ligado a todo lo que es la comunicación inteligente. Fíjense que no hay mucha diferencia, lo que pasa es que ha adaptado un poco a la adolescencia, pero en realidad siempre es el hecho, lo que yo siento con el hecho y en realidad lo que quiero o lo que queremos todos para llegar a un acuerdo y consensuarlo. No hay mucho más. No sé si tienen preguntas, si lo ven difícil para ponerlo en marcha. Entonces, en resumidas cuentas, sería, primero de todo, admitir los sentimientos del adolescente, con verbalizar sus pensamientos o sus emociones, las mías también, simplemente callar o con la cabeza asistir o vaya, sin dar consejos. A veces va muy bien el conceder esta imaginación y simplemente aceptar el sentimiento y redirigir su actitud. Si hay algo que, pues, que ha hecho que no es lo correcto, pues se le dice y ya está. No hay más, ¿no? Lograr la cooperación del adolescente, como describir el problema, describir los sentimientos personales, la información, ofrecer una opción por escrito o dar o hacer algo que sea totalmente ilógico, ¿no? Como les decía yo, con la cazuela picar y a ver quién puede hacer más ruido. Alternativas al castigo, comunicar los sentimientos, comunicar alternativas, enseñar a corregirse, ofrecer alternativas o actuar. No hace falta castigar. Soluciones consensuadas, dejar exponer el punto de vista del adolescente, exponer nuestro punto de vista, ir a buscar soluciones, anotar todas las ideas posibles y buscar la mejor alternativa. Muchas veces, exactamente como me dice una tertuliana, muchas veces vale la pena que nosotros pensemos qué hacíamos nosotros a su edad. Porque probablemente también debíamos actuar como rebeldes sin causa. Entonces, acuérdense que ellos tienen dos perros, que a la que yo intento acusar, castigar, dar un consejo, lo primero que van a hacer es sacarme estos dos perros a que me muerdan. Entonces, la alternativa es esta. Pruébenla. Si tienen alguna duda, me llaman, me envían un correo y espero que tengan suerte con sus adolescentes. Gracias y hasta la semana que viene.